Gloria a Dios. Damos gloria al Señor Dios Todopoderoso, Creador de los cielos y de la tierra. Damos gloria al gran Rey de Reyes y Señor de Señores, Jesucristo, que en la cruz del Calvario nos compró a precio de sangre. Y damos gloria al Espíritu Santo de Dios que se mueve en medio nuestro. ¿Siente usted la presencia de Dios en esta tarde? Gloria a Dios. Vaya conmigo a un pasaje de la Escritura, segunda de Tesalonicenses capítulo 2. Segunda de Tesalonicenses capítulo 2, versículos 1 y 2. Cuando lo encuentre, diga un amén y vamos a disfrutar este manjar que hoy el Señor nos va a dar. Segunda de Tesalonicenses capítulo 2, versículos 1 y 2. Lo leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Oremos. Amado Señor, gracias por esta tarde. Le pido que su Espíritu Santo me dé fuerza, me dé fortaleza, me dé sabiduría para poder impartir su palabra. Y abre el corazón de tu pueblo para que reciba este mensaje en el nombre de Jesús. Amén. Tome su lugar y escuche la palabra de Dios. Concentre su mente, por favor, que su mente esté aquí. Abra su corazón para que este mensaje se vaya en su alma y durante toda la semana pueda meditar en este mensaje. Nuestro tema se va a basar en las señales de que Cristo está pronto a venir. Yo no sé cuánto puedo yo desarrollar. Hay muchas señales, pero puede ser que me dé el tiempo para unas 3. Y conforme voy leyendo la Biblia, quiero que usted abra su mente y luego compare si lo que dice la Biblia se está cumpliendo o no se está cumpliendo. Y vamos a ver entonces si verdaderamente este libro que tengo en mis manos, que se llama Biblia, se cumple lo que dice. Vamos a ver unas señales que tienen que ocurrir antes que Cristo venga. Dice el apóstol Pablo: os ruego. ¿Entiende usted esa frase? Os ruego que no cambien su manera de pensar. ¿Pero de qué? Acerca de la venida de nuestro Señor. Porque muchos ya no están esperando al Señor, ya se les olvidó. Ya no hay ese anhelo, esa expectativa de que Cristo venga. ¿Sabe usted por qué pasa eso? Al rato lo vamos a ver. Puede ser que me dé el tiempo, usted va a entender por qué pasa eso. Muy bien, dice Pablo, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar. Hace 20 o 25 años, yo no sé cuánto tiempo lleva usted en el Evangelio, pero yo me acuerdo que hace 25, hace 30 años, el mensaje de los predicadores era: prepárate, Cristo viene, prepárate, guárdate, porque pronto Cristo viene por su iglesia. ¿Verdad que sí? No sé si por acá llegó o llega todavía la radio Voz de los Altos. Y yo me acuerdo cuando era niño, se escuchaba esa radio y la mayoría de los predicadores decían: Cristo viene. Pero ahorita, en los últimos años,
muy difícil escuchar un mensaje que Cristo viene. Muy difícil escuchar una conferencia profética acerca de los últimos tiempos. Por eso dice Pablo, no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar con respecto a la venida de nuestro Señor. Vamos a una señal. Hay muchas señales, pero vamos a ir a una. Vaya conmigo, por favor, a Lucas, capítulo 17. Lucas capítulo 17, versículo 26. Por el tiempo no quiero abordar los primeros versículos, voy directo al versículo 26. El hermano es pilas, qué bueno, hermano. Así que si no encuentra su Biblia, aquí está la pantalla, me gusta eso. Dice, como fue en los días de Noé, así también será en los días del Hijo del Hombre. Aquí el Señor Jesucristo dice que cuando Él venga, en su venida sería como en los días de Noé. Pregunto, ¿alguien sabe cómo era la generación de Noé? ¿Sabe usted cómo era la generación de Noé? ¿Cómo era esa generación? Ahí dice claramente, será como en los días de Noé. Ahora vamos a averiguar cómo era en los días de Noé. Vayamos a Génesis capítulo 6. Allí vamos a averiguar cómo era la generación de Noé. Génesis capítulo 6, versículo 11. Génesis 6, 11. Ahorita vamos a ver cómo era la generación de Noé. Y dice así: y se corrompió la tierra delante de Dios, y estaba la tierra llena de violencia. Versículo 12. Y miró Dios la tierra, y he aquí que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Pregunto, ¿cómo está nuestra generación de ahora, en pleno año 2025? ¿Cómo está nuestra generación? Le pregunto, ¿cree usted que tiene similitud con lo que tiene allí o no tiene similitud? ¿Qué cree usted? ¿Esta generación de ahora se parece a la de Noé o no se parece en nada? ¿O está muy aislado? ¿Quién sabe por qué Jesús dijo que iba a ser como los días de Noé? Dice claramente que se corrompió la tierra. Mucha corrupción. Pregunto, ¿hay corrupción en Guatemala? ¿O cree usted que no hay? Es lo que sobra. Hace poco se dieron cuenta de lo que pasó, por poco y otra vez iba a levantarse una manifestación de no sé cuántos días. ¿Por qué? Por la corrupción. Pero no solo en Guatemala. Yo estoy en las redes sociales, sígame en TikTok, Evangelista Diego Sic, pero no estoy haciendo batalla, tranquilo, estamos predicando y dando palabra de Dios. Y tengo seguidores del Perú, de Chile, de Argentina, de toda Latinoamérica. Y yo les pregunto, ¿cómo está la corrupción allá en su país? Está terrible la corrupción, está corrompido. Entonces, estamos como en los días de Noé. ¿Y qué más dice? Mire, algo interesante. Y miró Dios la tierra, y he aquí que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. El versículo anterior dice, y estaba la tierra llena de violencia. Pregunto, ¿cómo cree usted que está la violencia en Guatemala? Creo que hasta la pregunta es necia, dice alguien por ahí. Hay violencia, pero no solo en Guatemala, en toda Latinoamérica. La violencia es insoportable. Entonces, estamos como en los días de Noé. Una generación sumamente violenta.
¿Cómo es su carácter de usted? No lo conozco, siempre lo he dicho. Aquí, ¿quién lo viera? Usted cristiano, aquí, ¿quién lo viera? Aquí todos somos cristianos, ¿quién lo viera? Pero si llegábamos a tener un problema, ahí es donde lo voy a conocer. Si el vecino se mete en su terreno por X razón, el vecino ese día no sé qué le pasó y tocó su mojón, ¿cómo reacciona usted? ¡Ja, ja! Soy sololateco y me vas a conocer. ¡Ja! Violento. Cuando se tapan las carreteras y ahí viene el pobre con su enfermo, denme por favor permiso de pasar, no hay paso, te vamos a linchar. Una generación violenta, es terrible. ¿Sabe por qué? Todo lo que consumimos, ahorita los videojuegos. ¿Cuál es el videojuego que le fascina a la juventud y a la gente adulta? Videojuego de violencia, ¿sí o no? ¿Se imagina usted 6 horas ahí? Pura violencia, 5 horas. ¿Sí o no? Eso te afecta psicológicamente y te afecta anímicamente. 5 horas viendo o jugando videojuegos de violencia. ¿O no son esos los videos de ahora? Y sangre, matando y matando. 5 horas, por el amor de Dios. Las películas ahora, entra a Netflix, a Amazon, yo no sé qué servidor tiene en su casa. Las películas que están de moda, las películas que se venden, ¿cuáles son? Películas de violencia. Y para terminarlo, Raptor, adrenalina. Es una generación terrible. Entonces, estamos como en los días de Noé. Ok, regresemos a Lucas, regresemos. Estábamos en Lucas capítulo 17, versículo 26. Ahora tenemos que ir al versículo 29. Lucas 17, 29. Escuche lo que dice. 28. Dice así. Así como sucedió en los días de Lot. Comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban. Mas el día en que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre y los destruyó a todos. Así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. Ok, otra señal que Cristo deja, que es como la generación de Lot. Pregunto, ¿cómo era la generación de Lot? ¿Ha leído usted la Biblia? ¿Lee usted la palabra de Dios? ¿Dónde cree que vamos a encontrar la historia de Lot? ¿Cómo era la generación de Lot? Bueno, vayamos a Génesis capítulo 18. Génesis capítulo 18. Ahorita vamos a averiguar cómo era la generación de Lot. Génesis 18. Primero vamos a leer un versículo de Génesis 18, versículo 20. Génesis 18, 20. Dice así: entonces Jehová dijo: por cuanto el clamor contra Sodoma y Gomorra se aumenta más y más, y el pecado de ellos se ha agravado en extremo. ¿Cómo era la generación de Lot? Ahí está. Dice que el clamor de ellos aumentaba, no bajaba, aumentaba más y más, y el pecado de ellos se ha agravado en extremo. Pregunto, ¿cómo cree usted que está el pecado el día de hoy? El pecado. ¿Cómo estaba el pecado el día de hoy? ¿Igual? Siervo, usted que viaja mucho, no sé si ha notado algo.
Yo me he dado cuenta de eso, que viajamos mucho. Hace 20 años o hace 25 años no era así. Algo que yo noto en las carreteras, ¿sabe usted qué es? Auto, hotel, auto, hotel, auto, hotel, auto, hotel, ¿sí o no? ¿Qué nos da a entender eso? Quiere decir que el adulterio está, pero hasta arriba el adulterio. ¿Quiénes son los que ocupan ese lugar? Los adúlteros. Quiere decir que el adulterio está, pero hasta arriba. Y ojalá que no haya ninguno acá en esta noche. Y bueno, que se arrepienta. Al final hacemos la oración de reconcilio. Es tremendo. El pecado el día de hoy es terrible. Terrible el pecado. Porque la presencia del Espíritu Santo ya no mucho se manifiesta dentro de nuestros cultos. Porque hemos permitido que el pecado entre a nuestra vida, el pecado entre dentro de nuestras familias. Y dice Efesios 4:30, y no contristéis al Espíritu Santo con el cual fuisteis sellados. ¿De qué manera contristamos al Espíritu Santo? Cuando permitimos que el pecado entre a nuestra vida. Estamos como la generación de Lot, pero falta todavía. Espérese. Ahora vamos al capítulo 19 de Génesis. Espero que usted me siga. Si usted de verdad ama la palabra, va a disfrutar este mensaje, pero me tiene que seguir. Muy bien, dice Génesis capítulo 19. Llegaron pues los dos ángeles a Sodoma a la caída de la tarde. Y Lot estaba sentado a la puerta de Sodoma. Viéndolos, Lot se levantó a recibirlos y se inclinó hacia el suelo. Y dijo: ahora, mis señores, os ruego que vengáis a casa de vuestro siervo y os hospedéis y lavéis vuestros pies, y por la mañana os levantaréis y seguiréis vuestro camino. Y ellos respondieron: no, que en la calle nos quedaremos esta noche. Mas él porfirió con ellos mucho, y fueron con él, y entraron en su casa, y les hizo banquete, y coció panes sin levadura, y comieron. Pero antes que se acostasen, rodearon la casa los hombres de la ciudad, los varones de Sodoma, todo el pueblo junto, desde el, ojo, escuchen esto, ahí está la clave, desde el más joven hasta el más viejo. Y llamaron a Lot y le dijeron: ¿dónde están los varones que vinieron a ti esta noche? Sácalos para que los conozcamos. Entonces Lot salió a ellos a la puerta, cerró la puerta tras sí y dijo: os ruego, hermanos míos, que no hagáis tal maldad. Lo dejo ahí todavía. Muy bien. ¿Qué entendió usted por lo que leí? Dice que desde el más joven hasta el más viejo estaban detrás de la casa de Lot, porque habían llegado dos hombres y querían que esos dos hombres saliesen para que los conozcamos. Cuando la Biblia habla de ese término, usted ya sabe a qué se refiere. ¿Sabe usted, verdad, cuando la Biblia dice para que los conozcamos? Para que tenga idea, y dice la Biblia: y Adán conoció a su mujer Eva y dio a luz a su hijo, etcétera, etcétera. O sea, de ese conocer habla. Pregunto, eso se conoce como homosexualidad. Ahora pregunto, ¿cómo está nuestra generación en ese área? ¿Será que nuestra generación se parece o no se parece a la generación de Lot? En plena pandemia, en el año 2020, el mundo estaba cerrado. Se estaban muriendo muchísima gente por la pandemia. En plena pandemia, en Costa Rica, país vecino, se aprueba el matrimonio igualitario. Y yo me quedé, mire, sorprendido. Una de las primeras parejas que se casaron eran dos ancianos como de 70 años. Y yo dije: pero estos, a pesar de que ya están viejitos, pero siguen en su perversidad. Y dice acá, desde el más joven hasta el más viejo.
¿Estamos igual entonces? Igualito. Vaya usted a Estados Unidos, híjole, aquí todavía, aunque ya abunda, pero en Estados Unidos está más terrible. Vaya usted a Europa, vaya usted a Holanda, a España. En esos países la homosexualidad es terrible. Y esto va a llegar aquí un día, va a llegar porque se tiene que cumplir la profecía. Tiene que llegar, la tierra tiene que estar completamente corrompida. Entonces, les pregunto, mis amados hermanos, ¿las profecías que Cristo dejó se están cumpliendo o no se están cumpliendo? Todo lo que Cristo dijo acá en Lucas lo estamos viendo con nuestros ojos. Tenemos una generación como la de Lot. En junio es el mes de esa comunidad y uno se queda sorprendido lo aumentado que está esta dependencia. Por eso, padre y madre, siempre ore por sus hijos, siempre ponga manos sobre ellos para que ningún espíritu de esto entre en su familia, porque hay un principado, hay una potestad de la homosexualidad en el aire. En las escuelas ahorita se está batallando y se está luchando para que entre una nueva materia, igualdad de género. ¿Qué es lo que quieren hacer? Es mentalizar a nuestros hijos desde pequeños. Quieren meter maliciosamente esta ideología a los chiquitines, porque es el mundo en que estamos viviendo. Ahora vamos a otra señal. Muy bien, otra señal. Allí mismo regresemos a Segunda de Tesalonicenses, el primer pasaje que vimos. Regresemos ahí. Segunda de Tesalonicenses, versículo 3. Leamos qué dice. Ahorita sí va a entender por qué casi no se predica este mensaje. Ahorita lo va a entender. Segunda de Tesalonicenses capítulo 2 versículo 3 dice: nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Muy bien. Otra de las señales que se tiene que cumplir es la apostasía. Ahí lo tiene esta palabra, mire, apostasía. ¿Qué significa esa palabra? Es apostatar de la fe en el Evangelio. Y es lo que ha sucedido el día de hoy. Se ha apostatado del verdadero Evangelio. ¿En qué momento? Cuando llegó esta doctrina que se llama la doctrina de la prosperidad. Llegó la doctrina de la prosperidad y bajó todas las demás doctrinas. Y yo le puedo garantizar, y eso el siervo puede dar fe de ello, ellos que están todos los días en actividades y actividades, ellos pueden dar fe que el 90% de predicadores predica bendición, sí o no. 90%. Vaya usted o vea usted en el Facebook, mire usted actividad y escuche por dónde el predicador está llevando el mensaje. El mensaje lo está llevando siempre a la bendición. Dios te quiere bendecir, Dios te quiere prosperar, Dios tiene grandes planes para ti. Es el mensaje que está muy fuerte, la doctrina de la prosperidad, y eso no está en la Biblia. Jesús no dejó la doctrina de la prosperidad, dejó el evangelio del arrepentimiento, el evangelio de la conversión. Los apóstoles predicaron el evangelio de la santidad, de la consagración. Pero vino esta gran apostasía de la doctrina de la prosperidad
y esto ha opacado, y por eso casi no se predica la venida de Cristo, casi no se predica que el pueblo debe de prepararse, porque en cualquier momento Cristo viene. En el momento en que usted y yo menos lo pensemos, suena esa trompeta, y el que no está listo y el que no está preparado se quedará en la gran tribulación. Pero casi no se predica. Predicadores famosísimos, que no voy a mencionar nombres para no romper la ética, pero usted conoce, usted ha escuchado predicadores famosísimos, pero conocidísimos. Le pregunto, ¿predican la venida de Cristo? Jamás. ¿Predican acerca de la venida del Señor? Nunca. ¿Cuál es el mensaje que predican? Siempre es prosperidad, bendición. Es el mensaje que impacta, es el mensaje que le gusta al oído, es el mensaje que le gusta al hombre y a la mujer, y eso es apostasía. Y otra de las apostasías terribles del día de hoy es que cómo se ha negociado con el Evangelio. Se ha convertido el Evangelio en un negocio, en un comercio. El día de ayer, creo que fue por acá, por este departamento, donde hubo un concierto, que no voy a decir cómo se llama el cantante, pero ustedes ya saben. Y esto ya se ve muy normal. Se hace conciertos, ¿y cuánto a la entrada? 150, 200. ¿Sabe por qué? Se tiene que cobrar. ¿Sabe por qué se tiene que pagar por entrar? Porque nada más y nada menos que digo entre comillas. ¿Por qué pongo entre comillas? Porque me queda la gran duda, que si de verdad es un siervo de Dios. Porque el siervo de Dios te cobra $25,000 por venir a cantar. Haz la cuenta cuánto te sale en quetzales, y entonces hay que cobrar. ¿Pero por qué pasa todo esto? Por la apostasía, porque la mayor parte de creyentes ya no quiere escuchar palabra de Dios. La mayor parte ya no quiere escuchar mensaje. Ahora estamos más fascinados con la música. Y en esos conciertos, 3 horas antes, incluso 4 horas antes, las personas están haciendo fila, porque quieren estar en primera fila. Pregunto, ¿así se hace para venir a escuchar palabra de Dios? Claro que no. El día de hoy es un tiempo difícil, donde escuché ayer el mensaje del predicador. Buena chulada de mensaje en la tarde, en la noche. Solo la mitad logré escuchar porque me ocupé. A ver, ¿cuál fue el proverbio que él habló? ¿Alguien se acuerda? Él habló de un proverbio que es uno de mis favoritos. A ver, le doy un regalo al que se acuerda. ¿Cuál fue el proverbio que dio el predicador el día de ayer? Habló de un proverbio, es uno de mis pasajes favoritos. ¿No se acuerda? Ay, Dios mío, ya se lo olvidó y apenas fue ayer. ¿Se da cuenta? No nos interesa mensaje, no nos interesa. Y eso quiero dejarle en su corazón. Volvamos a la palabra. Si usted no quiere caer, escuche, no quiere caer en apostasía, si usted no quiere caer en apostasía, usted tiene que amar la palabra de Dios. Antes yo me acuerdo, cuando era niño o cuando era adolescente, la mayoría traía su libretita y su lapicero y apuntaban cada pasaje que el predicador daba. Apuntaban y durante toda la semana a repasar. Que levante la mano quien trajo libreta y lapicero, que en paz descanse. Ya a nadie le interesa. Y más antes, cuando yo era niño, yo me acuerdo, estaba de moda tener una grabadora. En ese tiempo era la moda. El que tenía una grabadora estaba a la moda. La Panasonic, ¿se acuerda? La National. ¿Cuántos se acuerdan de eso? Y los jóvenes de ese tiempo, cuando llegaba la hora de la prédica, bueno, compraban su cassette en limpio. Y cuando llegaba la hora de la prédica, a grabar la prédica. Y durante toda la semana, escuchando palabra de Dios. El día de hoy,
Tengo mi celular acá por el cronómetro, porque yo respeto el cronómetro. Llevo 30 minutos, ya solo me queda 10. Entonces, ahora el celular tiene una aplicación que se llama grabar. Hasta el día de hoy, en diferentes actividades donde yo voy, es difícil o casi que nunca lo veo que saquen su celular y comiencen a grabar la prédica. Pero le pregunto, ¿cuántas predicaciones tiene usted descargado en su celular? Ni uno. Y esperemos que la música sea cristiana. ¿Se animaría usted? ¿Se animaría? Con el permiso del pastor, y tenemos el cuerpo de consejo, y ponemos una mesa, y todos traen sus celulares, pero le quita el PIN patrón. ¿Se animan ustedes, señoritas, jóvenes, a entregar su celular? ¿Qué música vamos a encontrar ahí? ¿Se da cuenta? Estamos en un tiempo de apostasía, donde palabra de Dios. Cuando yo predico, y yo siento, no sé si soy yo, pero yo siento que las conferencias que doy son buenas conferencias. Yo siento y creo, y me lo han dicho, que las conferencias están bien explicadas. Pero a pesar de que yo me esfuerzo, es como el cantante se esfuerza de cantar bonito, se esfuerza de tener bien afinado la voz, se esfuerza. Lo mismo hago yo, me esfuerzo para que el mensaje realmente se entienda. A pesar de que yo me esfuerzo mucho, es casi que raro alguien que grabe la prédica. Pero yo le aseguro que cuando llega la solista o el cantante famoso, olvídese. Todo mundo con su teléfono, mire que casi que se lo quieren comer. Ya no saben qué hacer con ese cantante. Y mire, sí o no. No hay interés por la palabra y por eso es un tiempo de apostasía. Donde quiera que yo voy, en el 95% de las actividades, y los hermanos saben, el mensaje se deja de último. Pero mire, contado con el dedo, el lugar donde yo voy, ponen la prédica a la mitad. Mire, lujo predicar a la mitad. Los hermanos están con energía, están con ganas todavía, pero ya al final como que ya están cansados. Somos humanos. Estar 2 horas y media sentado, hermano, uno se cansa, seamos sinceros. De último el mensaje. ¿Sabe por qué? Porque realmente no nos interesa. Siempre lo he dicho y lo diré donde quiera que voy. Yo sueño el día, anhelo el día donde en una actividad haya 2 predicadores. Se canta primero 40 minutos. ¿Qué más quiere, hombre? 40 más que suficiente. Bien cantadito, pero con ganas. Se canta Dios. Mire, lujo 40 minutos y viene la primera prédica. Otros 40 minutos de predicación. Se canta otros 40 minutos y viene la segunda predicación. Y yo le pregunté a un pastor, porque yo fui a una actividad, porque ahora hay lugares donde se tira la casa por la ventana. 2 grupos, 5 solistas, un predicador. Y un día yo le dije a un pastor, tenemos 2 grupos, 5 solistas, ¿y por qué no 2 predicadores? ¿Por qué no 2? Se hace bien el programa, así como aquí que son bien estrictos, calidad. Bien el programa, bien elaborado, sí da para 2 predicaciones. Yo le digo, la mayor parte de los predicadores trabajamos por fe y no es mucho lo que van a invertir con nosotros. Regalen los 2,000 o 1,500 a cada predicador. Estamos hablando de 3,000, no es gran dinero. ¿Cuánto están invirtiendo en 2 grupos? Mínimo 50,000. Y tienen 5 solistas, y como yo sé que a los solistas no le dan 1,500 como le dan al predicador, le dan más. Eso yo lo sé, no es un secreto. Y ya tenemos 5 solistas, ahí tenemos otros 25,000. Estamos hablando de 75,000. No hay 3,000 para 2 predicadores y hay 75,000 para grupos y solistas.
Dice, hermano Diego, eso no es posible. ¿Por qué no es posible, pastor, que haya 2 predicaciones en un culto? Es que los hermanos no les gusta predicación. Ahí está, esa es la respuesta. ¿No les gusta? Predicar 1 hora es pesadísimo. Escuchar a un predicador 1 hora, eso es pesado. Porque si usted amara la palabra, si usted estuviera empapado de la palabra, es más, 1 hora no alcanza. Para mí 1 hora de mensaje no es suficiente. Cuando uno realmente está apasionado por la palabra, ¿sabe por qué a usted no le interesa ahora los creyentes? Porque no están sumergidos en la palabra. Le voy a poner un ejemplo para que me entienda. ¿Por qué es que ver un partido de fútbol de 1:30 no lo sienten? Así pasa. ¿Sabe por qué? Porque usted se mete en el partido, su cabeza, su mente está metido ahí. Y casi gol, y tiro libre, fuera de lugar, mano, ese portero. Mire, todos esos 45 minutos usted está metido en el partido, por eso no lo siente. Si usted hiciera lo mismo con la prédica, se mete con la prédica y dice, sí, lo que predicó ayer el predicador fue Proverbios 28:19, ya ni se acuerda. Sin profecía el pueblo se desenfrena, así es cierto está. Y luego mencionó Deuteronomio capítulo que, si no se acuerda de Proverbios, menos se va a acordar de Deuteronomio. Deuteronomio capítulo 18, versículo 6 fue lo que leyó, costumbres paganas. Si usted estuviera metido, dice, es cierto, ahí dice esto y lo otro, mire, no alcanza la hora y dice, ya se acabó el mensaje, porque usted está metido, pero como su cabeza está volando por otro lado, ojalá que ya termine ese predicador, ojalá que ya se baje, ya me quiero ir, dice que van a dar comida, a lo mejor es churrasco, a lo mejor es pollo rostizado, no lo sé, ¿qué nos van a dar? Hermano, estamos en un tiempo de apostasía. Y eso entró dentro de la iglesia sin que nos dimos cuenta. Pregunto, ¿en qué momento se comenzó a cobrar por ir a cantar a un concierto? ¿De dónde viene todo eso? Del mundo. ¿Quiénes son los que cobraban o cobran? Los cantantes mundanos, porque son cantantes, son artistas. Piden hotel 5 estrellas, comida de lujo, porque son artistas. Nosotros no somos artistas, somos siervos de Dios. Pero eso se ve tan normal, ¿por qué? Por la apostasía. Se ve tan normal, y cuando uno predica de esto, uno es el malo, imagínense, uno es el malo. Cada vez que yo predico de esto, él es el malo, yo soy el malo, y el que está cobrando y el que se está enriqueciendo a costa de la fe de muchos hermanos, ese sí está bien. Se cumple lo que dice Isaías, a lo bueno llaman malo y a lo malo bueno. Estamos en esa temporada. ¿Por qué? Porque no hay pasión por la palabra. Ok, hagamos la prueba, no vamos lejos. El día de ayer, que fue el día sábado, sinceramente no responda. No responda a la respuesta, quédeselo usted. Ayer día sábado, ¿cuántos capítulos de la Biblia leyó ayer sábado? ¿Cuántos capítulos? Comenzando con los líderes, ustedes líderes, la cabeza de este lugar. Comenzando con ustedes, ¿cuántos capítulos leyeron ayer? No digan nada, la respuesta quédeselo usted. Ay, hermano Diego, por favor, creo que hace como un mes leí la última vez la Biblia, imagínense. Eso pasa en todos lados, no hay interés por la palabra. Si yo bajo ahorita, yo le regarantizo y le ultra garantizo que si le hago una pregunta, usted no va a poder responder. Le garantizo, ultra garantizo. Por ejemplo, si le pregunto, bíblicamente, ¿cuánto es lo mínimo que debemos orar bíblicamente? Libro, capítulo y versículo. Donde quiera que voy, he querido regalar y de balde ninguno lo sabe.
Apenas la semana pasada que fui a la Boca Costa, 50%, al menos uno sacó el 0, pero solo dio el 50% de la respuesta, no lo dio en totalidad. Y yo digo, es impresionante el nivel de desconocimiento de la palabra de Dios que hay el día de hoy. ¿Por qué? Porque no hay interés, no hay pasión. Una predicación debería ser mínimo 1 hora y enseñar, y enseñar, y enseñar. Y usted con su Biblia, con su lapicero, con su cuaderno, apuntando. Créame que la hora no alcanza, porque hay interés. Hermano y hermana, me dio únicamente para 3. Tengo más señales, lo dejé en 3. Última señal que hoy mostré es la apostasía. Y estamos en un tiempo difícil. Y dice la Escritura, dice la palabra de Dios, quiero dejarle esto en su corazón: Cristo puede venir en cualquier momento, en el momento en que menos lo piensa. Pero ¿por qué, iglesia, viene? Porque yo puedo preguntar ahorita, si suena esa trompeta, ¿cuántos se van a ir con Cristo? Yo sé que todos van a decir amén. ¿Usted cree que con amén va a entrar al cielo? Muy equivocado. O como aquel corito que se inventaron estos reggaetoneros cristianos: el que no brinca no va para el cielo, el que no brinca no va para el cielo. ¿Usted cree que con brincar va a entrar al cielo? Muy equivocado, mi hermano. Se entra al cielo por obediencia a la palabra de Dios. ¿Y qué tipo de iglesia viene a buscar Cristo? Vaya conmigo a Efesios capítulo 5, versículo 27. Esa es la iglesia que Cristo viene a buscar. Efesios 5:27 dice: para presentársela gloriosa para sí, una iglesia, escuche, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. ¿Cómo está su vida delante de Dios? En estos últimos 3 minutos que me quedan, ¿su vida es santa y sin mancha? La respuesta usted lo tiene. Si su vida no tiene esa característica y mi vida no tiene esa característica, olvídese, no nos vamos. No hay. Póngame ahí usted más pilas que yo. Póngame, por favor, Mateo capítulo 25. Mateo capítulo 25, y con esto cerramos. Dice Mateo capítulo 25, rapidísimo, dice así: entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que, tomando sus lámparas, salieron a recibir el esposo. Siguiente versículo: y 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Esta es una versión diferente. La versión Reina Valera dice insensatas. ¿A quién representa las 10 vírgenes? Representa a la iglesia. 5 prudentes y 5 insensatas. ¿Qué representa el aceite? El aceite representa al Espíritu Santo. ¿Cuál es la garantía de nuestra salvación? La garantía de nuestra salvación es el Espíritu Santo. Pablo dice en Primera de Tesalonicenses 5:18: y no apaguéis al Espíritu Santo. ¿Cómo se puede apagar el Espíritu Santo? Cuando usted no está viviendo en consagración, en santidad, entonces está contristando al Espíritu Santo. Regresemos, por favor, sigamos adelante. En Mateo, por favor, donde nos quedamos, porque quiero ver algo y ahí finalizo el mensaje. La siguiente, por favor, dice, muy bien, las que eran insensatas tomaron sus lámparas, no tomaron consigo aceite. Siguiente: mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Siguiente: y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Vamos. Y a la medianoche fue oído un clamor: he aquí, el esposo viene, salid a recibirle. Siguiente: entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y aderezaron sus lámparas. Y las fatuas, o sea, las insensatas, dijeron a las prudentes: dadnos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan.
¿Qué representa el aceite? El Espíritu Santo. ¿Qué dice Tesalonicenses? No apaguen el Espíritu Santo. Y como estas no tenían aceite, resumen final, dice que llegó el esposo y las 5 insensatas se quedaron fuera y las prudentes entraron. ¿Qué significa eso? Eso es una gran realidad. Muchos se van a quedar. Cuando suene esa trompeta, muchos se van a quedar. Pastores, no es cierto, sí. Pastores se van a quedar. Evangelistas se van a quedar. Diáconos se van a quedar. Músicos se van a quedar. Cantantes, sí, esos cantantes que usted dice, pero canta bonito, sí canta bonito, pero si no le pagas 25,000, en el pastel no viene a cantar. Esos se van a quedar. 5 entraron y 5 se quedaron. Esa solista, pero cuando canta, hermano, pero es lujo. Sí, pero si no le das los 7,000, en el pastel no viene a cantar. Póngase de pie, por favor, póngase de pie. Yo antes de irme, quiero preguntar, ¿cómo está su vida delante de Dios? ¿Cómo está su vida? Yo quiero que cierre sus ojos, por favor, y meditemos. Dios lo ama tanto y Él no quiere que ninguno se quede. En 2 de Pedro 3:9 dice: el Señor no retarda su promesa como algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con todos. Escuche, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. ¿Cómo está tu vida? ¿Estás bien? Si Cristo viniera el día de hoy, ¿tu vida está bien delante de Dios? ¡Oh! La muerte puede llegar también. Hay otro segundo que se llama la muerte. ¿Está bien tu vida delante de Dios? Lástima que no puedo hablar cachiquel, si no le hablo en cachiquel para que me entienda. Pero yo sé que lo está entendiendo. Rak aslemar, uts chori Dios. Wari Jesús, kapekamik, choch rawanima. Bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. O envidia, o falta de perdón le han hecho daño. ¿A quién no le han hecho daño? Hemos dañado y nos han dañado, y todavía no ha sacado eso. Y ahí está, tiene que perdonar, tiene que sacarlo. Caballero, ¿cómo está tu vida delante de Dios? Joven, ¿cómo está tu vida? ¿Qué tanto miras en ese teléfono? Caballero, cuando estás solo, ¿cómo está tu vida delante de Dios? Si estás practicando el pecado, no hay vida eterna. Si estás practicando el pecado, olvídate, no hay salvación. Pero Dios te ama tanto. Dios te ama y hoy te dice: reconcíliate, pide perdón. ¿Qué tipo de música escuchas en el trabajo? ¿Las palabras que salen de tu boca son palabras de un cristiano o no son palabras de un cristiano? Si hay alguien el día de hoy que quisiera ponerse a cuentas con Dios, ahí en su lugar, incline su rostro y hagamos una oración. Padre mío, he predicado tu palabra. Espíritu Santo, contrista. Espíritu Santo, redarguye. Espíritu Santo, convence de pecado y de justicia. Si hay alguien el día de hoy que quiere pedir perdón, allí, pídale perdón, pídale allí. Dígale: Señor, perdóname. Reconozco que no estoy bien. Señor, mi cuerpo no está limpio, perdóname. Ayúdame a consagrarme. Límpiame con tu sangre preciosa. Dígaselo, dígaselo. Límpiame. Purifícame, prepárame para el encuentro glorioso contigo. Yo no me quiero quedar, me quiero ir contigo. Y si la muerte llega también, que esté a cuentas. Hoy es el día de ponerse a cuentas con Dios. Pida perdón, pida perdón. En 1 de Juan 1:9 dice:
Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Amado Señor, he predicado tu palabra. Ayúdanos a estar preparados para el día de tu venida. Muy pronto vendrás por tu iglesia y ayúdanos a estar haciendo tu voluntad para irnos contigo. Amén